Bien, hola a todos, les doy la bienvenida a nuestra última clase del curso ICS 21-23 Modelos Estocásticos. Esta es la segunda parte de nuestro capítulo de simulación. ¿Ya? Les recuerdo que tuvimos un capítulo de conceptos básicos de probabilidades, luego un proceso Poisson, cadenas de Markov en tiempo discreto, cadenas de Markov en tiempo continuo, sistemas de espera, y nuestro último capítulo en este curso es básicamente conceptos básicos de simulación. ¿Ok? Así que la clase pasada discutimos efectivamente algunos conceptos muy introductorios, estructura de modelos de simulación de eventos discretos, generación y ahora vamos a discutir generación de instancias de variables aleatorias y análisis de resultados. ¿Ya? Entonces este punto 3 tiene relación con cómo esta base de cualquier modelo de simulación, que es yo tengo variables aleatorias y necesito producir posibles realizaciones o instancias de estas. Por ejemplo, el caso más simple es lanzar un dado. Yo puedo lanzar un dado y físicamente, y más o menos, es cierto, y con probabilidad un sexto voy a obtener un 1, si el dado es balanceado, con probabilidad un sexto voy a obtener un 2, o un 3, o un 4, un 5, un 6, ¿cierto? Yo podría hacer físicamente esto, sacar 1000 simulaciones o 1000 lanzamientos, hacer físicamente 1000 lanzamientos de un dado, y con eso podría construir una simulación de un juego, por ejemplo, con estos dados o cualquier cosa. Ya de la misma forma, la pregunta que nos vamos a hacer es, bueno, de partida si uno hiciera físicamente eso sería un poco lento, obviamente lo puedo hacer en un computador, mucho mejor, pero obviamente hay otras distribuciones mucho más complicadas o complejas como una distribución normal, por ejemplo. ¿Cómo genero instancias de una distribución normal de media 10 y desviación estándar igual a 1? ¿Okay? ¿Cómo genero instancias de una variable aleatoria exponencial? Que lo hemos utilizado ampliamente en este curso. O de una variable aleatoria discreta, Poisson, que también lo hemos utilizado ampliamente en este curso. O cualquier distribución que se les pueda ocurrir. Entonces vamos a ver algunos métodos sistemáticos para generar instancias de variable aleatoria. Y finalmente vamos a discutir brevemente un tema de análisis de resultados que tiene que ver con todo este análisis estadístico de todos los outputs de un modelo de simulación para ver si necesitamos simular más, por ejemplo, qué garantía tenemos o qué significan siquiera los resultados. ¿Ok? Entonces, esa es la agenda que tenemos en esta clase. Vamos a completar los puntos 3 y 4 aquí. Un pequeño recap de lo que hicimos la vez pasada. Discutimos qué es la simulación a grandes rasgos, como lo que estamos haciendo en este curso es básicamente lo que se conoce como simulación de eventos discretos. ¿Ya? Nosotros no tenemos un continuo de estados, ¿ya? Como un agua que se mueve o un fluido, ¿ya? Sino que tenemos cambios de estado bien determinados. Por ejemplo, llega una persona, ¿ya? En la cola ya no hay 7 personas, sino que ahora hay 8. El estado cambió en el fondo de forma discreta. Tengo una cantidad discreta de estados, ¿ya? Un espacio discreto de estados. Y obviamente eso sí, el tiempo sí es continuo en los modelos que estamos discutiendo. ¿Ok? Ok, y quizás lo más relevante fue, quizás como está resumido aquí de esta forma. Ahora, si uno ve esto, cuesta entender a qué se refieren todos estos conceptos, ya el reloj, las variables de estado, los posibles eventos, etcétera, ¿ya? Las medidas de desempeño. Pero cuando uno ve algunos ejemplos, es muy fácil identificar cómo se puede generalizar todo lo que uno hace para entender cada uno de estos conceptos. Y finalmente, cuando uno entiende estos conceptos y sabe un poco de programación, ya tiene todas las herramientas para hacer una simulación de eventos discretos tan compleja como quiera. ¿Ya? Estamos hablando de un hospital, un aeropuerto, un puerto, etc. ¿Ya? El modelo realmente que se les ocurra. Ok, entonces quisiera simplemente recapitular este ejemplo. ¿Ok? Esto es un sistema, en este caso era un GM1, ¿ok? Pero es básicamente un sistema de espera, un GM1 con básicamente capacidad de 6 personas, ¿ok? Y un solo servidor, ¿cierto? GM1, claro, un servidor y capacidad de 6, o sea, un GM16 en la jerga de sistemas de espera. Y básicamente uno puede, utilizando simulación, estimar numéricamente todas estas preguntas que están aquí: cantidad total de clientes atendidos, tiempo promedio de clientes en el sistema, tiempo en el sistema de aquel cliente que estuvo la mayor cantidad de tiempo en el sistema, estimación de probabilidad de que el sistema se encuentre vacío.
estimación de la proporción de demanda perdida. Ahora, si extrapolamos esto a otros sistemas como redes de salud o sistemas, por ejemplo, donde se generan colas en una red, por ejemplo, de trámites burocráticos que tengo que hacer en el Estado, o cualquier cosa que se nos pueda ocurrir donde se forman colas, o una fábrica, por ejemplo, este tipo de análisis se vuelve extremadamente relevante. Por ejemplo, en un sistema altamente complejo yo podría identificar cuellos de botella y ver dónde hay necesidades de mayores capacidades que permitan al sistema funcionar mejor. ¿Ya? A modo de ejemplo a grandes rasgos. Y básicamente discutimos este código en Python y generamos algunas simulaciones, y aquí aparece un elemento muy particular, que eran estas dos funciones que están puestas aquí, ¿ya? Esta era una función que generaba una instancia de una variable aleatoria exponencial, y esta es una función que genera una instancia de una variable aleatoria uniforme, ¿ok? Entonces lo que vamos a ver es básicamente, a continuación, qué es lo que está detrás de esto, por qué aparece esta expresión particular o esta de acá, ¿ok? Eso es lo que vamos a discutir a continuación, básicamente cómo generar instancias de distintas variables aleatorias, ¿ok? Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Muy bien, entonces aquí está un poquito la discusión asociada al ejemplo que vimos anteriormente, cómo simulábamos ese f o ese g en un ejemplo anterior. ¿Ok? Vamos a discutir algunos eventos. Método de la transformada inversa, que es vamos a discutir algunos conceptos. Método de la transformada inversa, generación de cómo generamos números aleatorios uniforme 0,1 o instancias de uniforme 0,1, y el método de aceptación y rechazo, que básicamente son los conceptos que vienen a continuación. Entonces, primero, el método de la transformada inversa es básicamente el método más fundamental para generar instancias de variables aleatorias. ¿Ok? Entonces, supongamos que tenemos una cierta variable aleatoria continua x con distribución de probabilidades f. ¿Ya? Esa f grande es la función de distribución, ¿ya? O la función de probabilidades acumuladas. Entonces, f de x es la probabilidad de que x sea menor o igual que un cierto x. Entonces, la diferencia entre x mayúscula, la variable aleatoria, y x minúscula, que es un número. Por ejemplo, x minúscula podría ser 3.5. ¿Ok? Entonces, aquí viene un resultado muy interesante. Primero, miremos cómo se conforma o qué significa que una variable aleatoria, una variable aleatoria u sea uniforme sobre 0,1. ¿Ya? Si u es uniforme 0,1, significa que cualquier punto entre 0 y 1 tiene la misma densidad de probabilidad, que de hecho es 1. ¿Ok? Entonces, si yo integro la función constante 1 desde 0 hasta 1, obtengo una masa total o una integral de 1. ¿Ok? Lo que tiene sentido. La densidad de una variable aleatoria uniforme entre 0 y 1 vale 1 entre 0 y 1. ¿Ok? Y si yo integro ese 1 hasta u, obtengo lo que está ahí. La probabilidad de que u sea menor o igual a u es igual a u. ¿Ok? Para cualquier u entre 0 y 1. Esto es un concepto básico de probabilidades. Si alguien no lo tiene claro, sugiero que agarre uno de sus libros de probabilidades y estudie qué significa una variable aleatoria, que una variable aleatoria sea uniforme. ¿Ok? Muchas veces uno ha visto estas cosas, pero no tiene madurados los conceptos. Así que sugiero que, si es el caso que se perdieron con esto, de que básicamente pongan pausa y estudien un poquito qué significa que una variable aleatoria sea uniforme, qué significa la densidad de una variable aleatoria, la función de distribución acumulada. ¿Ok? Ok, y de estas dos observaciones, si nuestra x es cualquier variable aleatoria continua, ok, primero pensemos de que una variable aleatoria continua, por ejemplo, la variable aleatoria exponencial, emerge una relación muy interesante, ¿ya? Noten que lo que tenemos aquí es válido para cualquier u entre 0 y 1, ¿ya? Notemos también de que f de x, recuerden que si x está muy a la izquierda, ¿ya? Si x es un número muy negativo, f de x probablemente va a ser muy cercano a 0. Y si x se va hacia infinito, f de x va a ir a 1, ¿cierto? Para algunas variables aleatorias acotadas, esto eventualmente va a llegar a 1. ¿Ya? En cualquier caso, f de x está siempre entre 0 y 1. ¿Ya? Eso significa que trivialmente podemos decir que es cierto que para cualquier distribución, para cualquier
variable aleatoria x, ¿ya? Asumiendo que esta u es uniforme, podemos decir que la probabilidad de que u sea menor o igual que f de x es igual a f de x, que es, por definición, igual a la probabilidad de que x menor o igual que x. Lo único que hicimos fue notar de que f de x es un número entre 0 y 1 y reemplazarlo en esta expresión que dice que la probabilidad de que u sea menor o igual que u minúscula es igual a u minúscula. ¿Okay? Simplemente reemplazamos f de x en u. Pero aquí emerge algo bastante interesante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque emerge lo siguiente. Básicamente podemos, a partir de esta expresión, diseñar un método para calcular instancias de x. ¿De qué forma? ¿Ok? ¿De qué forma? La idea va a ser la siguiente. Va a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es el x? ¿Ya? ¿Cuál es aquel x pequeño que hace que este f de x tome un cierto valor? Si yo te digo, por ejemplo, ¿cuál será aquel x minúscula que hace que f de x sea igual a un medio? ¿Ya? ¿Podemos responder esa pregunta? Bueno, basta con que tomemos la inversa de esta distribución f. ¿Ya? Y eso nos va a entregar un método. ¿Por qué? De la siguiente forma. ¿Ya? Básicamente lo que va a ocurrir es lo siguiente. ¿Ya? Como f es una función monótona no decreciente, noten que esta es una función que nunca cae, ¿cierto? Porque f, a medida que avanza x, cada vez acumula más densidad de probabilidades en la integral. Aunque recuerden que f de x es la integral de la densidad desde menos infinito hasta x. ¿Ya? Eso implica algo sobre este evento u menor o igual a f de x que tenemos aquí. ¿Ya? Significa de que el evento probabilístico u menor o igual que f de x lo podemos representar de forma equivalente como tomamos la inversa de f, tomamos la inversa f a la menos 1, la aplicamos a la izquierda y a la derecha y obtenemos f a la menos 1 de u menor o igual a x. ¿Ok? Uno podría decir, ¿qué importa eso? Pero si ponemos eso a la luz de esta expresión que está aquí, vamos a ver que emerge directamente un método. ¿Ya? Entonces, al tomar f a la menos 1, ¿qué es lo que estamos haciendo? Yo digo, tomo un cierto x, ¿ya? Y pregunto, o tomo un cierto valor de f de x, si f de x es igual a un medio, pregunto, ¿cuál es aquel x donde f de x es igual a un medio? ¿Ya? De la misma forma yo podría decirte, tomamos un cierto u y calculo f a la menos 1 de u. ¿Ok? Y aquí viene lo interesante. ¿Ya? Entonces, la probabilidad de que u sea menor o igual a f de x, según lo descrito anteriormente, es igual a la probabilidad de que f a la menos 1 de u sea menor o igual a x. ¿Ya? Ahora, aquí estamos asumiendo de que f a la menos 1 existe. ¿Ya? Y para eso basta con que sea una variable aleatoria continua. ¿Ya? Obsérvese que f a la menos 1 de u es una función de una variable aleatoria y por lo tanto es también aleatoria. Ya podemos ver f a la menos 1 de u como u es aleatorio, esto es simplemente una variable aleatoria. ¿Ya? Y ahora emerge algo muy interesante sobre esta variable aleatoria. ¿Ya? Porque lo que vemos a partir de lo anterior, recuerden de que teníamos que la probabilidad de que u sea menor o igual a f de x es igual a la probabilidad de que x sea menor o igual a x. Ahora esto que está acá es básicamente esto que está aquí, con lo cual obtuvimos lo siguiente. Obtuvimos esto que está aquí. ¿Ya? Obtuvimos básicamente a partir de los dos pasos anteriores que la probabilidad de que x sea menor o igual a x es igual a la probabilidad de que esta cierta variable aleatoria nueva, construida en función de u, sea menor o igual que x. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Significa que básicamente la distribución de la variable aleatoria x es la misma distribución que de esta variable aleatoria f a la menos 1 de u. ¿Ok? Y eso es muy interesante, porque eso significa que si x tiene una distribución f, yo puedo generar instancias de x a partir de instancias de una variable aleatoria uniforme, simplemente pasándolas a través de f a la menos 1. Es decir, si yo por ejemplo genero un u igual a 0.21, yo aplico f a la menos 1 de ese número 0.21, supongamos que se me da 7.3, eso va a ser una instancia de x. ¿Ya? Y este método para construir instancias de x
es absolutamente válido o genera la distribución correcta, la distribución F, debido simplemente a esta igualdad que tenemos aquí, ¿ya? En otras palabras, volviendo a este gráfico de acá, si a mí me salió un U igual a 0.34, yo me pregunto, ¿cuál fue aquel valor de X, ¿ya?, que se obtiene haciendo f a la menos 1 de U, ¿ya? Y ese va a ser la instancia de X que obtuvimos, ¿okay? Entonces, ¿qué pasa si esta realmente es la función de distribución acumulada? Por ejemplo, esta es la función de distribución acumulada para una exponencial, se ve de esta forma. Si es que X fuera exponencial, la f realmente se ve de esta forma, ¿ok? Entonces notemos de que si yo tomo, si este valor de aquí es 1, ¿ya? Y este valor de aquí es un medio, ¿ya? Un medio, todos los posibles valores de U toman valores de X que están muy cercanos a 0, mientras que cualquier valor de U entre un medio y 1 toma valores de X mucho más alejados, ¿ya? Por decir un ejemplo simple, el valor 0.2 me da un X muy pequeño. Si yo digo U es 0.2, me da un X muy pequeño, ¿ya? Pero si yo te digo U es 0.9, me da un X muy grande, ¿ya? Entonces, de alguna forma, el método hace el efecto correcto para conseguir la distribución de la variable aleatoria que quiero generar, ¿ok? En resumidas cuentas, si yo quiero generar una instancia de una variable aleatoria con distribución f, ¿ya? Con función de distribución acumulada f, entonces yo calculo f a la menos 1 y luego genero una instancia u1 de u, calculo f a la menos 1 de u1 y ese es el valor que le asigno a x1 como primera instancia de x y puedo repetir este método cuantas veces quiera. Ok, quizás esto es difícil de entender y mi recomendación aquí es hacerlo manualmente para varios casos, por ejemplo para la variable aleatoria exponencial, ¿ya? Y ver lo que va a ocurrir. Ok, entonces aquí tenemos el caso programado de esto. Este es el mismo código que mostré anteriormente, ¿ok? Para instancias de una variable aleatoria exponencial, que lo tengo, que lo mostré básicamente, que lo mostré ayer nomás, mostrando el código, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Aquí tenemos el código, ¿ok? Primero, esto es Python. Importamos primero este paquete NumPy, importamos también Matplotlib, que va a hacer algunos gráficos, y aquí está el código que utilizamos en la simulación de el servidor donde vendemos helados, ¿ok? Entonces, esto es para generar una instancia de una variable aleatoria exponencial, ¿ok? Entonces, básicamente esto que está aquí es menos el logaritmo natural de 1 menos u dividido por lambda. Vamos a ver en un segundo de que esto es la inversa de la función de distribución acumulada de una variable aleatoria exponencial de parámetro lambda. Y esto que está aquí, este u, genera una instancia de una variable aleatoria uniforme entre 0 y 1, ¿ok? Y este es esto está básicamente usando este paquete NumPy de álgebra numérica de Python, ¿ok? Entonces definimos un n igual a 10.000, número de instancias que vamos a generar, un valor de lambda igual a 0,1, ¿ok? Ahora si yo te digo x es una variable aleatoria exponencial de parámetro lambda igual 0,1, pregunta, ¿cuál es el valor esperado de x? Bueno, el valor esperado de x es 1 dividido por lambda, entonces 1 dividido por 0,1 que nos da 10, ¿ok? Entonces, llamemos a nuestra función para generar una instancia de una variable aleatoria exponencial una cantidad n de veces. Entonces hacemos un for de i de 0 hasta n menos 1 y llenamos este arreglo xi va a ser la instancia iésima. ¿Okay? Luego producimos un histograma para todos estos valores de x. ¿Okay? Esto es parte del histograma y también vamos a imprimir el promedio de x. Entonces noten como este valor debiera estar cerca de 10. ¿Okay? Entonces corremos este código y aquí tenemos el resultado. ¿Ya? Noten como el promedio está bastante cerca de 10. ¿Ya? Si lo corremos de nuevo, también está cerca de 10. Lo corremos de nuevo,
también está cerca de 10. ¿Ya? Cada vez nos da un valor diferente porque esto efectivamente es una simulación. Ahora, si yo hago n ser 10 millones, entonces esto realmente va a estar muy cerca de x. ¿Okay? Y estadísticamente podemos analizar si tenemos un buen estimador o no y cosas de este tipo. ¿Okay? Entonces, y noten cómo el histograma cada vez es consistente con la densidad de una variable aleatoria exponencial. ¿Ya? Por lo tanto, estamos obteniendo algo que es correcto. Y noten cómo aquí está la media, este valor 10, como el histograma tiene sentido. ¿Okay? Entonces, ¿cómo llegamos a eso? Fue básicamente a través de esto. ¿Ya? Entonces, si yo te pregunto, ok, x es una variable aleatoria exponencial de parámetro lambda, y esto todos tienen que hacerlo a mano, con lápiz y papel. Si x es una variable aleatoria exponencial de parámetro lambda, entonces f de x, la función de distribución acumulada de x, en la probabilidad de que x sea menor o igual a x, todos lo pueden calcular o sabérselo, es 1 menos e a la menos lambda x. Pregunta, ¿cuál es la inversa de esa función? ¿Ya? ¿Cómo lo puedo calcular? Yo digo, y es igual a 1 menos e a la menos lambda x, y quiero despejar x. ¿Ya? Entonces me va a quedar e a la menos lambda x es igual a 1 menos y, ¿ya? Luego menos lambda x es igual al logaritmo natural de 1 menos y, y luego x es igual a menos 1 dividido por lambda por logaritmo natural de 1 menos y. ¿Ya? Ahora, ese y es nuestro u1 de aquí, ¿ya? Y es nuestro u de acá. Entonces, noten cómo esto es exactamente menos 1 dividido por lambda por logaritmo natural de 1 menos u, donde ese u era el y que estaba hablando antes. ¿Ok? Entonces, esto todos tienen que hacerlo a mano. ¿Cómo yo genero instancias de una variable aleatoria exponencial? Yo tomo una variable aleatoria uniforme, una instancia de una variable aleatoria uniforme, y lo que hago es simplemente menos 1 dividido por lambda, logaritmo natural de 1 menos esa instancia de esa variable aleatoria uniforme. ¿Ya? Lo hacemos muchas veces, 10.000 veces, y noten cómo el histograma y el valor esperado, el promedio de x, son absolutamente consistentes con lo que deberíamos obtener. ¿Okay? Ok, entonces ahora me emerge una pregunta. Ya, quiero hacer otro ejemplo más. Otro ejemplo más que ustedes deberían hacer a mano aquí es lo siguiente. Si yo te digo, mira, tengo una variable aleatoria uniforme entre 0 y 10. Inventemos. ¿Ok? Uniforme entre 0 y 10. Pregunta, ¿cuál es la densidad de una variable aleatoria uniforme entre 0 y 10? ¿Cuál es la función de distribución acumulada de una variable aleatoria uniforme entre 0 y 10? ¿Y cuál es la inversa de su función de distribución acumulada? Y por lo tanto, ¿qué método obtengo para generar instancias de una variable aleatoria uniforme entre 0 y 10? Y lo que van a obtener es lo siguiente. Si u es una variable aleatoria uniforme entre 0 y 1, entonces 10 por u es una variable aleatoria uniforme entre 0 y 10. ¿Ya? Y eso directamente me entrega un método para generar instancias de variables aleatorias uniformes entre 0 y 10. ¿Ok? Así que eso lo dejo de nuevo como tarea que todos debieran hacer. ¿Ya? Generalizando un poquito más, no tengo que salirme de aquí. Generalizando un poquito más, noten cómo en este código, ¿ya? El código lo tienen, hay un método para generar una uniforme entre A y B, donde A es menor que B. En particular en el código A era 4 y B era 6. Entonces, ¿por qué este método genera una uniforme entre A y B? Y van a ver que si usan el método de transformada inversa, entonces calculen la densidad de una variable uniforme entre A y B, la función de distribución acumulada de una variable uniforme entre A y B, invierten la función de distribución acumulada y hacen pasar una uniforme entre 0 y 1 por esa función, y eso les entrega un método. Entonces, la uniforme entre 0 y 1 está aquí, este u minúscula es la instancia, y b menos a por u más a me entrega una uniforme entre a y b, ¿ok? Una instancia de un uniforme. Por ejemplo, si a es 4 y b es 6, lo que tenemos aquí es 2u más 4, ¿ya? 2u más 4 o 4 más 2u. ¿Por qué 4 más 2u me genera una instancia de un uniforme entre 4 y 6? ¿Ya? Es fácil intuitivamente ver de que tiene sentido, porque ¿qué pasa si u sale 0? Si u sale 0, me va a quedar 4 más 2 por 0 igual a 4. Y si u sale 1, me va a quedar
4 más 2 por 1. Entonces noten cómo 0 fue mapeado a 4 y 1 fue mapeado a 6. ¿A qué creen que va a mapear ahora si este uniforme me da un medio? Va a mapear a 5, ¿ya? Me va a quedar 4 más un medio por 2 igual a 5. ¿Ya? Entonces noten cómo hace sentido este método que está aquí para generar uniformes entre A y B. ¿Cuál es la demostración formal matemática de que ese es un método adecuado? Es básicamente esto que está aquí, ¿ya? Es la justificación del método de la transformada inversa. Entonces, básicamente, ¿por qué se llama este método de la transformada inversa? Porque tengo que invertir, ¿ya?, esta función de distribución acumulada. Y este es un método muy general, realmente muy general, porque dada cualquier variable aleatoria continua, si yo logro calcular la función inversa de esta función de distribución acumulada, la inversa, yo tengo directamente un método para generar instancias de variables aleatorias con esa distribución f. ¿Ok? Ok, entonces pregunta. Tengo un método para generar instancias de variables aleatorias con distribución f, ¿ya? Cuando a partir de instancias de una uniforme entre 0 y 1. Entonces la pregunta es, ¿cómo obtengo instancias de una variable aleatoria uniforme entre 0 y 1? ¿Ok? Y pregunta, si tú tuvieras un dado y quieres hacer esto a mano, ¿habrá alguna forma de producir instancias de una variable aleatoria uniforme entre 0 y 1? Bueno, la respuesta es que realmente no. Pero ahora viene la siguiente pregunta. Si yo te doy una cierta precisión numérica, ¿ya? Yo necesito solamente 4 decimales de esa uniforme. 16 decimales, si quieres, a todo reventar. ¿Puedo hacer eso a partir de lanzamientos de dados? Y la respuesta es que sí, ¿ya? La respuesta es que sí. O incluso a partir de lanzamientos de monedas, por ejemplo. ¿Ok? Es fácil adaptar lo que voy a decir a dados usuales, pero imagínense que tienen un dado de 10 lados. Si yo tengo un dado de 10 lados, la forma de generar una instancia de una uniforme entre 0 y 1 es muy simple. Simplemente lanzo un dado y lo anoto eso como el primer dígito, ¿ya? 0.x1, x2, x3, x4, donde x1 es el primer lanzamiento del dado, x2 es el segundo lanzamiento del dado, x3 es el tercer lanzamiento del dado, x4 cuarto lanzamiento. Por ejemplo, me salió 3, 4, 7, 3. 3, 4, 7, 3. Entonces, mi instancia de uniforme a partir de esos 4 lanzamientos de dados es 0.3473. ¿Se entiende? Ok, ¿qué pasa si tengo un dado de 6 lados? ¿Ya? Ahí uno puede empezar a pensar, digamos, formas de hacerlo. Voy a decir, hay muchas formas de hacerlo, pero una simple es de lo siguiente. Si sale 6, lo voy a ignorar. ¿Ok? Si sale un 6, lo voy a ignorar. Si sale 6, voy a lanzar de nuevo, hasta que no salga 6. Voy a esperar hasta que salga un número entre 1 y 5. ¿Ya? Y luego vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Primero vamos a lanzar el dado. Si sale par, vamos a elegir número 1, 2, 3, 4, 5. Si sale impar, vamos a elegir número 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ya? Entonces, el método para generar el primer dígito de mi uniforme, que está discretizada a solamente 4 decimales, va a ser el siguiente. Lanzamos un dado, salió par, entonces lanzamos un segundo dado, y si salió 1, y el número que salió es el primer dígito. ¿Ya? Si salió impar, lanzamos el segundo dado, y el número que salió le sumamos 5, y ese es el dígito. ¿Ya? 5 más 5 es 10, ahí nos quedamos con el dígito 0. ¿Ya? Entonces se entiende la idea. En el fondo, yo con un dado, incluso con una moneda, podría generar instancias de una variable aleatoria uniforme entre 0 y 1. ¿Okay? Ya, ahora, obviamente, eso es ridículamente lento. Podrían haber un montón de otros métodos. ¿Ya? Pero hay dos, estamos pasando esta parte de acá, pero hay dos razones por las cuales yo quiero hacer algo más simple. ¿Ya? Primero, los métodos que realmente se usan se llaman o los generadores de números aleatorios. ¿Ya? Lo que hacen es generar una secuencia completamente determinística de números que aparenta ser uniformes, ¿ya? Para lo cual nosotros corremos una serie de test y vemos de que aparentemente parecen ser uniformes. Esto tiene la ventaja de que yo siempre puedo volver a generar la misma serie de números, y por lo tanto, si yo tengo dos configuraciones de un cierto sistema complejo que estoy simulando,
yo podría testear el funcionamiento del sistema bajo la configuración A o bajo la configuración B, bajo exactamente los mismos números aleatorios uniformes 0,1 generados, ¿ya? Sin la necesidad de almacenar una gran cantidad de números que no tienen ningún patrón. Entonces, en la práctica, en realidad, para generar números aleatorios se generan métodos completamente determinísticos que me entregan una secuencia que tiene un cierto comportamiento que apareciera que fueran números uniformes 0,1 no correlacionados, ¿ya? Completamente aparente, ¿ya? Entonces, este es el tipo de cosas que uno quiere en un generador de números. Que los números aparenten tener distribución, que los números aparenten ser independientes entre sí, que el método sea rápido y no requiera memoria, ¿ya? Para que sea computacionalmente efectivo en nuestro simulador. Y que sea reproducible, que es lo que decía antes, que podamos realmente repetir la misma secuencia, ¿ya? Entonces, la idea que está aquí, esto se llama método congruencial lineal, es la base de los métodos utilizados, ¿ya? Los métodos utilizados toman esta idea y la complejizan un poco más, ¿ya? Pero realmente si uno logra entender básicamente la idea que está aquí, entonces es fácil entender estos otros métodos más realistas que realmente se utilizan como generadores de números aleatorios, ¿ya? La idea es la siguiente. La idea es la siguiente. Vamos a partir con un cierto número inicial, ¿ya? Aquí básicamente hay que inventar ciertos números. Así que A es 2, C es 3 y M es 10. Inventemos, ¿ok? Y partimos con x0 igual 7. ¿Okay? Si x0 igual a 7, entonces x1 es igual a 2 por 7 más 3 módulo 10. ¿Qué significa módulo 10? Significa el resto. Por ejemplo, 15 módulo 10 es 5. 17 módulo 10 es 7. 6 módulo 10 es 6, ¿ya? Etcétera. Es el resto después de dividir por ese número, de alguna forma. Y estos x van a ser números entre 0 y m, ¿ya? O entre 0 y m menos 1 en realidad, van a ser m posibles números entre 0 y m menos 1, que después si yo divido por m, yo obtengo números entre 0 y 1. La gracia de este método que está aquí es que básicamente se mueve de una forma bastante irregular, ¿ya? Y eso suena bastante heurístico y simplista, pero en la práctica es extremadamente efectivo. Entonces, si yo conozco un x0, tengo elegido un a, un c y un m, noten cómo yo puedo reproducir una lista tan larga como yo quiera de números aleatorios, ¿ya? Números que realmente no son aleatorios, son determinísticos, ¿ya? Pero que aparentan comportarse estos U como uniforme 0,1. Ahora viene toda una discusión de cómo escoger el A, el C, el M, etc. ¿Ya? Hay métodos, y esto está muy relacionado con criptografía, hay teoremas al respecto y métodos de cómo escoger apropiadamente el A, C y M, y después hay ciertos métodos que toman estos métodos congruenciales lineales y los combinan. Por ejemplo, tienen dos métodos congruenciales lineales, suman los números obtenidos y hacen alguna mezcla media extraña, y pueden demostrar de que tienen ciertas propiedades con ciertos números muy bien escogidos, propiedades adecuadas para los resultados de estos números U, ¿ok? Entonces, esto a grandes rasgos es la idea y lo comentamos aquí solo a modo de motivación por si alguien quiere profundizar un poco más en este tema, ¿ok? Ya, a modo de ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, lo que decíamos, si tenemos instancias 0,2 y 0,8, ¿cómo genero dos instancias de una distribución exponencial de media 3? ¿Ya? Y aquí está lo que decía anteriormente. Si f es la función de distribución acumulada de la exponencial, f de x es 1 menos e a la menos lambda x. ¿Ya? Si la media es 3, eso significa que 1 dividido por lambda es igual a 3. ¿Ya? Lambda es 1/3. Entonces, noten que de forma general, si yo te digo y es igual a 1 menos a la menos lambda x, entonces despejando x, yo obtengo que x es menos 1 dividido por lambda, logaritmo natural de 1 menos y. Eso significa que f a la menos 1 de u es menos 1 dividido por lambda, logaritmo natural de 1 menos u. ¿Ya? Entonces, si yo te doy un primer u que es 0,2 y un segundo u que es 0,8, ¿qué es lo que vas a obtener? Vas a obtener como instancias de esta distribución, de esta variable aleatoria exponencial de media 3,
0.669 y 4.828. ¿Okay? Y esto es básicamente lo que está detrás del código que les mostré anteriormente. Ups, me fui a la última diapositiva. Ya, entonces esa es la idea del método de distribución acumulada. Bueno, y aquí está la diapositiva con el código que les mostré anteriormente y cómo tenemos un histograma adecuado con este método. Ahora me surge una pregunta. Lo que hemos discutido hasta ahora y este cálculo de f a la menos 1 era asumiendo que la distribución era continua. ¿Ok? ¿Cómo puedo generar instancias de una variable aleatoria discreta? ¿Ya? Entonces, de alguna forma se puede ver esto como una extensión del método de transformada inversa. ¿Okay? Pero creo que es más intuitivo pensarlo simplemente de la siguiente forma. ¿Okay? Simplemente de la siguiente forma. Pensemos que yo quiero generar, partamos, quiero lanzar una moneda y decir, con probabilidad 1/2 sale cara y con probabilidad 1/2 sale sello. Si yo quiero hacer esto a partir de una uniforme entre 0 y 1, ¿cómo lo hago? Muy simple. Yo digo, si la uniforme entre 0 y 1 sale menor que 1/2, entonces vamos a decir que la moneda fue cara. Si la uniforme entre 0 y 1 sale mayor que 1/2, entonces vamos a decir que la moneda salió sello. ¿Por qué eso es correcto? Porque con ese método la probabilidad de que salga cara es 1/2 y la probabilidad de que salga sello es 1/2. ¿Ya? Ahora podemos extender esta idea a un dado. Les voy a escribir un método para generar instancias del lanzamiento de un dado. Si la uniforme entre 0 y 1 sale menor que 1/6, el dado es 1. Si la uniforme entre 0 y 1 sale, perdón, no sale menor que 1/6, pero sí sale menor que 2/6, o sea, es decir, sale entre 1/6 y 2/6, ¿ya? Vamos a decir de que el dado es 2, etcétera. Si la uniforme entre 0 y 1 sale entre 5/6 y 1, vamos a decir que la uniforme es 6. Perdón, que el dado es 6, ¿ya? Porque ese es un método apropiado o matemáticamente correcto para generar instancias de lanzamiento de un dado. Porque la probabilidad de que salga 1 es 1/6, la probabilidad de que salga 2 es 1/6, etcétera. La probabilidad de que salga 6 es 1/6. ¿Qué es lo que hicimos? Tomamos el intervalo entre 0 y 1 y lo dividimos entre 6 intervalos iguales. ¿Ya? Luego, si la uniforme cae en el intervalo asociado al número 3, entonces generamos un 3. Y esa es la idea, ¿ya? Y esa idea se puede extender realmente para cualquier distribución discreta, ¿ya? Para cualquier variable aleatoria discreta. Por ejemplo, una variable aleatoria geométrica, ¿ya? ¿Cómo lo hago? Es muy simple, yo necesito un primer intervalo para el primer posible valor de la geométrica, un segundo intervalo para el segundo posible valor, un tercer intervalo para el tercer posible valor, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso si son infinitos posibles valores, este método es perfectamente válido y se puede ejecutar y programar y correr de forma muy precisa en un computador. ¿Ok? Ok. Y aquí está descrito un poquito cómo extender el concepto de transformada inversa, pero creo que con lo que acabo de decir basta sobre este tema. Ok, entonces ahora viene una pregunta. Ese es el método para generar instancias de variables aleatorias discretas. Pero ¿qué pasa si tengo una variable aleatoria continua para la cual calcular la inversa de f, calcular f a la menos 1, es algo muy difícil o computacionalmente muy difícil de hacer de forma precisa y rápida? El mejor ejemplo de esto es la variable aleatoria normal. La variable aleatoria normal tiene una cierta densidad que todos conocen, o la pueden googlear, la vamos a mostrar en un par de diapositivas más. Es una variable aleatoria cuya función de distribución acumulada no tiene una fórmula analítica, ¿ya? Es decir, es simplemente la integral de la f minúscula de la densidad, pero no tenemos fórmula analítica. Entonces, invertir la acumulada de una normal es algo que podemos hacer numéricamente con integración numérica, pero que es extremadamente costoso, complicado computacionalmente. ¿Ya? Y el método de aceptación del rechazo es una excelente alternativa para cualquier caso en que f a la menos 1 es algo complicado o enredado. ¿Ya? Entonces, ok, la idea es la siguiente. ¿Ya? La idea del método de aceptación del rechazo es la siguiente. Supongamos que yo quiero generar
una instancia de una cierta variable aleatoria con función de densidad f, ¿ya? Por ejemplo, pensemos que la f es una normal, ¿ya? O cualquier otra variable aleatoria, ¿ya? Y f es difícil de generar con la función con el método de transformada inversa, ¿okay? Es decir, invirtiendo f mayúscula y haciendo pasar u por ahí. ¿Cómo funciona el método de aceptación y rechazo? Lo que yo necesito, ¿ya? Es una cierta función que vamos a querer que cumpla ciertas propiedades, pero una cierta función t que vaya por arriba de f, ¿ya? Queremos dos cosas. Queremos que t siempre vaya por arriba de f y queremos que t tenga una integral finita, ¿ya? A esa integral le vamos a llamar c. C es la integral de t, ¿ya? De menos infinito a infinito. Y no solo eso, sino que queremos que h igual t dividido por c, ¿ya? ¿Qué es lo que podemos decir de este h? Pregunta, ¿cuál es la integral de h? La integral de h es la integral de t dividido por c, ¿cierto? Pero la integral de t es c, por lo tanto la integral de h es 1, ¿ya? Además t es siempre positiva, ¿ya? O además 0, porque t siempre está por arriba de f, ¿ya? Eso significa que h es una función de densidad de una cierta variable aleatoria, ¿ya? Y queremos que esta función t cumpla con dos cosas. T está siempre arriba de f, ¿ya? Y h es es la densidad de una variable aleatoria muy fácil de generar. Es decir, si yo calculo la acumulada de h, su inversa es muy simple y puedo utilizar transformada inversa para generar instancias de esta distribución con función de densidad h, ¿ya? En otras palabras, t no es más que estirar h lo suficiente hasta que quede por arriba de f. ¿Ya? Estoy invirtiendo t y h, ¿ya? Estoy invirtiendo el rol de t y h. Ok, entonces resumidas cuentas, h es fácil de generar y t está por arriba de f, ¿ya? ¿Cómo podemos usar esto para generar instancias de f? ¿Ya? Esa es la pregunta que planteamos, ¿ya? Y aquí tenemos un teorema. El teorema nos dice lo siguiente. Sea g igual f dividido por t, donde t cumple estas propiedades que acabamos de discutir, ¿ya? Si u ya es uniforme entre 0 y 1, ¿ya? Y tenemos una variable aleatoria y con función de densidad h, que es, reitero, t dividido por c, entonces la variable aleatoria y, ¿ya? Condicionada a que u es menor o igual que g de y, distribuye según la densidad f de y, ¿ya? Esto puede sonar muy extraño, ¿ya? Pero voy a explicar a continuación qué significa esto, ¿ok? La u, el único rol que está jugando es el rol de decir lo siguiente, ¿ya? Si yo tomo una cierta y que tiene distribución h, ¿ya? Densidad h, yo puedo aceptar una instancia de y como instancia de f, instancia de nuestra variable aleatoria original con distribución f, con probabilidad g de y, donde g es f dividido por t, ¿ya? Entonces esto puede sonar muy extraño, ¿ya? Pero básicamente lo que quiere decir es lo siguiente. Con probabilidad, si yo acepto y con probabilidad g de y o f dividido por t, entonces esas y que yo acepte son consistentes con una densidad f, ¿ya? Esto va a ir haciendo sentido a medida que avancemos, ¿ok? Esto garantiza el siguiente método. Entonces voy a explicar el algoritmo, garantiza la validez matemática del siguiente algoritmo. Voy a explicar el algoritmo y vamos a ver un par de ejemplos, ¿ya? Siendo súper honesto, la única forma de realmente entender lo que estamos haciendo aquí es hacer un par de ejemplos, ¿ok? Y hacerlos uno. Yo los voy a explicar a continuación, pero ustedes tienen que, a mano, digamos, tomar estos casos y trabajarlos, ¿ya? El método es muy simple. El algoritmo es muy simple. Generamos una instancia de una cierta variable aleatoria, u, ¿ya? Generamos una instancia de y utilizando la densidad h. Recuerden que h es que esto es muy fácil de hacer, ya que es como una condición para que todo esto tenga sentido. Y después decimos lo siguiente.
Si U es menor o igual que G de Y, escogemos a X de igual a Y. Si no, volvemos al paso 1, ¿ya? Entonces, te lo pongo muy simple. Si es que no hiciéramos esto y siempre aceptáramos X como Y, lo único que estaríamos haciendo es generando una variable aleatoria con densidad H, ¿ya? Pero el hecho de que aceptemos algunas de las X y no todas, eso hace que aquellas X que aceptemos sean instancias válidas de la distribución X, que tiene densidad F, ¿ya? Y uno dice, oye, ¿dónde está la F aquí? La F está dentro de esta G, ¿ya? Porque G es igual a F dividido por T, ¿ok? Entonces, dos cosas. Primero, se debe poder generar fácilmente instancias de H, que es lo que decía anteriormente. Segundo, el tamaño de C está directamente relacionado con qué tan cercana es la función T a la función F, ¿ya? Queremos que T esté lo más cerca posible de F, ¿ya? T siempre tiene que estar por arriba, como decíamos anteriormente, ¿ya? Pero queremos que esté lo más cerca posible. En otras palabras, queremos que T sea lo más pequeña posible, ¿ya? Y eso va a hacer de que C sea lo más pequeño posible. Y C es un indicador de la eficiencia del método. ¿Por qué? O de la ineficiencia del método. ¿Por qué? Porque básicamente la probabilidad de que U sea menor o igual que G de Y, que es esta probabilidad de aceptar la Y, ¿ya? Es igual a 1 dividido por C, ¿ya? Eso viene directo de los cálculos que están aquí, ¿ya? En otras palabras, el número esperado de iteraciones hasta obtener una instancia, o el número de iteraciones hasta obtener una instancia de X, distribuido geométrica de 1 dividido por C, ¿ya? Es decir, la pregunta es, yo podría rechazar, ¡pum! Y de repente pasó esto y acepté Y como instancia de X, ¿ya? Entonces, el número esperado de iteraciones para generar una instancia de X es C. Voy a tener que pasar en promedio C veces por este algoritmo, por estos pasos, para generar una sola instancia de X, ¿ya? Entonces, si C es 10, quizás el método es más ineficiente que si C es 100. Ok, entonces aquí tenemos un ejemplo concreto, ¿ya? Y esto viene de una tarea de un semestre pasado. Entonces, tomemos una cierta variable aleatoria continua, ¿ya? Con densidad, variable aleatoria X, que tiene la siguiente densidad. Para X entre menos 1 y 1. Entonces está una cierta variable aleatoria que vive entre menos 1 y 1 y que tiene esta densidad. Entonces, primero, si nosotros usamos transforma inversa, basta con integrar esta f, calcular la f grande e invertirla. Ya eso puede ser bastante más eficiente que lo que vamos a hacer aquí. Sin embargo, esto es a modo simplemente de ver si podemos entender el método y ejecutarlo efectivamente, ¿ya? Entonces, primero encuentra el valor de b, ¿ya? Para que f realmente sea una densidad. Segundo, desarrolla un método de algoritmo de aceptación de rechazo. Tercero, ¿cuál es el valor esperado de cantidad de rechazos necesarios para generar una instancia? D, utiliza el algoritmo para generar algunas instancias. Y E, computacionalmente genere 1000 instancias y genere un histograma y vea si es consistente con esta función de densidad. ¿Ok? Entonces, haciendo la integral, se puede calcular un valor de B igual a 0.267857. El algoritmo es el siguiente. Generamos una instancia de U, ¿ya? Ahora necesitamos un T, ¿ya? No hemos calculado un T. ¿Cómo podemos calcular una función T? Para este caso es muy simple. Para este caso basta con encontrar aquel punto de F que es máximo. ¿Cuál es el mayor valor posible de F? ¿Ya? Si el mayor valor posible de F es, inventemos, 10, entonces basta con que T sea igual a 10 entre menos 1 y 1. ¿Qué es lo que nos va a quedar para H? ¿Ya? Cuando T es constante, nos va a quedar que H es constante. Eso significa que H es una uniforme entre menos 1 y 1, lo que es muy fácil de generar. Para generar un uniforme entre menos 1 y 1, basta con que yo tome una U, uniforme entre 0 y 1, la multiplique por 2 y le reste 1. ¿Ya? Entonces 2U menos 1 es un uniforme entre menos 1 y 1, cuando U es un uniforme entre 0 y 1, básicamente. ¿Ya? Entonces, efectivamente, tomamos T igual a 3B, ¿ya? 3B es 0.803 y uno puede ver fácilmente de que este valor está por arriba de
la f para cualquier valor de x entre menos 1 y 1, ¿ya? Entonces c nos queda igual a la integral de esta t, de esta función t de x, 1.606, h es t dividido por 6, t dividido por c, h es igual a 1 medio para cualquier x entre menos 1 y 1. Como decía, h es uniforme entre menos 1 y 1, ¿ya? G es simplemente f dividido por t. F es esto que está aquí, t es 3b, entonces f dividido por t me quedó esta función que está aquí, ¿ya? Si w es una uniforme entre 0 y 1, hacemos i igual 2w menos 1, esta es nuestra uniforme entre menos 1 y 1, y ahora decimos, si es que u es menor o igual que g de i, esta i debiera ser mayúscula, ¿ya? Si esto ocurre, en otras palabras, con probabilidad g de y vamos a aceptar. Si esto ocurre, si aceptamos, entonces i es una instancia de x, ¿ya? Y podemos hacer esto miles y miles de veces. Si hacemos mil iteraciones de esto, quizás vamos a haber obtenido una cierta proporción de instancias de x. Entonces tenemos que repetir esto cuantas veces sea necesario para obtener, digamos, 1000 instancias de x, por ejemplo, ¿ya? Para lo cual quizás tuvimos que hacer 1500 o 2000 repeticiones de esto que está aquí. Y de hecho, esa es justo la pregunta siguiente. Básicamente, el número esperado de iteraciones es c, ¿ya? Por lo que los rechazos son c menos 1. Es decir, en promedio vamos a tener que hacer, en el fondo, más intuitivo verlo así, 1.6 iteraciones de esto para generar una instancia de x. Entonces, si quiero generar 1000 instancias de x, quizás vamos a tener que haber pasado unas 1600 veces por estos pasos que están aquí, ¿ya? Porque en 1000 ciclos vamos a haber obtenido x y en 600 vamos a haber obtenido nada, básicamente, ¿no? Entonces, es con este concepto de aceptar o rechazar selectivamente la forma en que perturbamos la distribución de h para forzarla que para aquellas instancias aceptadas obtengamos la distribución f, ¿ya? O la distribución de x, ¿ya? Y aquí tenemos la aplicación del algoritmo para los números presentados anteriormente, ¿okay? Así que eso lo pueden revisar. Finalmente, implementando este método computacionalmente, lo que uno obtiene es el siguiente histograma, ¿ya? Que es perfectamente consistente. Si ustedes grafican la densidad de f, van a obtener efectivamente una curva que sigue esta forma, ¿ok? Así que el método dio un resultado que uno puede ver que empíricamente está correcto, ¿ok? Y la demostración formal matemática de que el método es correcto es básicamente este teorema que está aquí, ¿ok? Ok, entonces ahí está la densidad. Entonces uno puede ver de que el histograma con este algoritmo y la densidad obtenida son perfectamente consistentes. Ok, aquí viene la pregunta de cómo se demuestra este teorema. Entonces, lo que queremos ahora es pasar a un análisis matemático o probabilístico de esto que está aquí, ¿ya? ¿Cómo se puede decir de que esa i condicionada en esto que está acá distribuye según la función de densidad f? ¿Ok? Y el análisis es el siguiente, ¿ya? Y esto para aquellos que no son fans de las probabilidades probablemente va a resultar un poquito difícil, ¿ya? Pero hay una intuición bastante clara detrás que quizá este teorema o la demostración de este teorema nos va a ayudar a ver. ¿Ok? Así que la idea es la siguiente. Yo tengo una cierta distribución de las x generadas, ¿ya? La distribución de las x generadas es la siguiente. La probabilidad de que x sea menor o igual que x, ¿ya? Es la probabilidad de que y sea menor o igual que x, dado que ocurre a. ¿Qué es a? A es simplemente de que u sea menor o igual que g de i. Porque a ha de aceptar en el algoritmo, ¿ok? Esa es la distribución de las x generadas. Yo lo que quiero ver es que esta x que está aquí, la x generada, tiene una densidad f, básicamente, ¿ya? ¿Cómo vamos a llegar a eso? A través de precisamente qué es lo que es este a. Entonces, la definición de probabilidad condicional, tenemos que la probabilidad de que y sea menor o igual que x dado a, es la probabilidad de que ocurran dos cosas. La probabilidad de que ocurra a y que además y sea menor o igual que x dividido por la probabilidad de a. ¿Ok? Ahora bien, perdón, para calcular la probabilidad de a y que además y menor o igual que x, basta con condicionar sobre i. Si condicionamos sobre i, nos queda esto que está acá. Recuerde que i tiene distribución h.
Entonces nos queda la probabilidad de que A y de que Y sea menor o igual que X, dado que Y es igual a Y, por H. ¿Ya? O sea, básicamente ley de probabilidades totales. Y eso básicamente nos queda 1 dividido por C, por la integral de la probabilidad de que de A, dado Y igual a Y, por T de Y, dividido por DY. Aquí simplemente lo que hicimos fue reemplazar la definición de H. H es por definición T dividido por C. ¿Ok? Y ahora viene el análisis de esta componente interior. ¿Cuál es la probabilidad de A dado I igual a Y? ¿Ok? Y la probabilidad de aceptar dado que I igual a Y, recordemos que aceptar no es más que lo siguiente. Es la probabilidad de que una cierta uniforme sea menor o igual que G de I, dado que I es igual a I. ¿Ya? En otras palabras, es la probabilidad de que U sea menor o igual que G, perdón, esto simplemente repitió aquí, ¿ya? Perdón, y aquí nos queda básicamente lo siguiente, ¿ya? Aquí no repetimos, sino que lo que hicimos fue lo siguiente. La probabilidad de que U sea menor o igual que G de Y, dado que Y mayúscula es igual a Y minúscula, lo que puedo decir es, bueno, si Y mayúscula es igual a Y minúscula, puedo reemplazar aquí Y minúscula, ¿ya? Y ahora viene algo interesante. U es independiente de Y. Por lo tanto, en realidad, este evento que está aquí es independiente de este evento que está acá. Por lo tanto, esto me queda simplemente igual a la probabilidad de que U sea menor o igual que G de Y minúscula. ¿Ya? Y recordemos que U es uniforme entre 0 y 1. Por lo tanto, esto es simplemente G de Y minúscula, ¿ya? O F de I dividido por T de I. ¿Ya? Entonces, volviendo a nuestra integral, que estaba aquí, probabilidad de que A y de que además Y sea menor o igual que X, reemplazamos aquí esto que obtuvimos acá, y me queda la integral de 1 dividido por C, perdón, 1 dividido por C, de la integral de menos infinito hasta X, de G de I por T de I dividido por D de I. Pero recordemos que G es F dividido por T, por lo tanto esto siempre me quedó, probabilidad de aceptar y que Y sea menor o igual que X es 1 dividido por C, por la integral de menos infinito hasta X de FI a DI. ¿Ya? Volvemos a nuestra expresión original, ¿ya? Y lo que tenemos es que la probabilidad de A, además sabemos de que la probabilidad de A es lo que necesitamos aquí, ¿ya? ¿Cómo calculamos la probabilidad de A? La probabilidad de A es lo mismo que lo siguiente, probabilidad de A y que además I sea menor o igual que infinito, ¿ya? Entonces esto que está aquí lo podemos sacar como un caso particular de esto que está aquí arriba para el caso en que X es igual a infinito, ¿ya? Ahora, esto que está aquí ya lo calculamos. Si es que X es igual a infinito, ¿cuánto vale esto que está aquí? Si X es igual a infinito, esto es la probabilidad de A, que es 1 por C, de integral de menos infinito a infinito de f de i. Pregunta, ¿cuánto vale la integral de menos infinito hasta infinito de una densidad? Bueno, esto vale 1. Por lo tanto, la probabilidad de A es simplemente 1 dividido por C. ¿Ok? Volviendo a nuestra integral a nuestra expresión original, que era esto dividido por esto, obtenemos que la f acumulada de las x generadas es simplemente 1 cosa dividida por la siguiente, es simplemente la integral de menos infinito a x de fi a di. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa que la distribución acumulada de las x generadas tiene como densidad la f minúscula. Es decir, el algoritmo descrito anteriormente es absolutamente válido y al perturbar la distribución h a través de aceptar selectivamente según el valor de y, lo que recuperamos es exactamente la densidad de f. ¿Ya? En otras palabras, lo que hace el método es básicamente decir lo siguiente. Supongamos que la h es constante, por decir algo. La h es constante y yo puedo generar cualquier punto con igual densidad, ¿ya? Con la misma chance de alguna forma, en un cierto intervalo. Pero si la densidad es muy baja en una cierta zona de la f y muy alta en otra zona, básicamente en la zona donde la densidad es alta, vamos a aceptar con alta probabilidad. Y en la zona donde la densidad f es pequeña, vamos a aceptar con baja probabilidad. Entonces, el histograma de las x generadas
va a ser como la f. Eso es exactamente lo que vimos aquí, ¿ya? Entonces, si uno dibuja el histograma para las y, me va a quedar simplemente constante, ¿ya? Constante. Porque la densidad para las y es un uniforme entre menos 1 y 1, el ejemplo que vimos antes. Pero la densidad de la f tiene esta forma. Entonces, en esta zona vamos a aceptar con alta probabilidad y en esta zona de acá vamos a aceptar con baja probabilidad. Y eso es lo que va a hacer que de todas estas, quizás 1500, 1600 instancias o de ese orden, instancias de la y, vamos a selectivamente aceptar más x en esta zona y menos x en estas zonas de baja densidad de la f. Y lo vamos a hacer de la forma correcta, de tal forma que el histograma final de las instancias generadas va a ser acorde exactamente a la densidad de la distribución X, ya, o la distribución F minúscula, que en este caso era esto que teníamos acá. ¿Okay? Y lo que tenemos aquí fue básicamente la demostración general del método. ¿Ya? Esto es válido para X que son, para Fs que son normales, por ejemplo, o beta, o cualquier distribución, realmente cualquier distribución básicamente de una variable aleatoria continua. Ok. Pregunta, ¿cómo se utiliza el método para una distribución normal? ¿Ok? Supongamos que quiero generar una instancia de una X que es normal, de media mu, y varianza sigma cuadrado. ¿Ok? Definición estándar sigma. Primero, lo interesante es que podemos hacer X igual a sigma z más u, donde z es una normal 0, 1. ¿Ya? Si z es una normal 0, 1, entonces X es una normal mu sigma cuadrado, definida de esta forma. ¿Ya? Entonces basta con generar una normal entre 0 y 1. ¿Ya? Y ahora viene algo bien interesante. En realidad basta con generar una seminormal. ¿Qué es una seminormal? Una seminormal es una normal a la que se le saca el valor absoluto. Es decir, si la instancia de la normal me da menos 2.8, yo lo mapeo a 2.8. Si la instancia normal me da 1.3, yo mantengo el 1.3. Es decir, en el fondo el valor absoluto de la normal 0,1. ¿Ya? Y muy interesante porque si yo genero yo genero el valor absoluto de la normal 0,1 que se llama seminormal, basta con que yo después lance una moneda y con probabilidad 1/2 yo la mantenga como positiva y con probabilidad 1/2 yo en el fondo la pase a través de un espejo y diga no, vamos a tomarla como negativa. ¿Ya? Entonces, si yo puedo generar instancias de una distribución seminormal, entonces haciendo este método de 1/2, 1/2 positiva, 1/2 negativa, yo puedo a partir de eso generar instancias de una normal 0,1 y yo puedo a partir de eso generar instancias de una normal mu sigma cuadrado. ¿Ya? Entonces la pregunta es ¿cómo genero instancias de una variable aleatoria seminormal? ¿Ya? Y la variable aleatoria seminormal tiene la siguiente densidad. ¿Ya? No sé si ustedes recuerdan la densidad de una normal 0,1 es esto mismo que está aquí, pero en vez de un 2 aquí arriba tenemos simplemente un 1. ¿Ya? ¿Por qué la seminormal tiene una densidad, bueno, partidas x mayor o igual a 0, ¿cierto? Solamente. ¿Por qué es el doble? Bueno, fíjense porque la integral tiene que sumar 1 y básicamente un x muy cercano a 0, ¿ya? Toma toda esta densidad de, por ejemplo, los x cercanos a 0 negativo y un x lejano, un x muy grande, toma toda la densidad de un x lejano hacia los negativos en el fondo, ¿ya? Entonces básicamente uno puede demostrar esto que está aquí. Y ahora hay una cierta función t que va siempre por arriba de f de x, ¿ya? Y que es lo más eficiente que puede ser en el sentido que hay un punto en que t toca f. ¿Ya? Aquí podemos hacer un dibujo, podemos ver de que t básicamente noten cómo es una curva exponencial, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la h? H es simplemente e a la menos x. Si uno saca la integral de esta t, va a obtener que la integral es simplemente raíz de 2e dividido por pi, con lo cual la h me queda e a la menos x. En otras palabras, la y es una variable aleatoria exponencial de parámetro 1. ¿Ya? Tenemos la c, vamos a calcular g, me queda f dividido por t, que es esto que está aquí, y luego podemos aplicar el método. Generamos una uniforme entre 0 y 1, generamos y, que es una exponencial de tasa 1. Es decir, basta con generar un u', que es uniforme entre 0 y 1, y hacer menos el logaritmo natural de 1 menos u', ¿ya? Dividido por 1, que era nuestro lambda. Luego, si u fue menor o igual que este g de i, ¿ya?
entonces vamos a decir que Z valor absoluto es Y, ¿ya? Si no, vamos a tener que repetir, ¿ya? Vamos a repetir hasta que aceptamos aquí, obtuvo un Z valor absoluto, y luego generamos un U', como uniforme 0,1. Y luego decimos Z es igual a Z valor absoluto si U', es menor o igual a 0,5 y Z es igual a menos valor absoluto de Z si U', es mayor a 0,5. Esto me entrega una normal 0,1 y luego, bueno, podemos decir paso 5, X es igual a mu más sigma Z y X es una normal entre mu y sigma, ¿ya? Este es un método mucho más eficiente computacionalmente que la transformada inversa, porque para la transformada inversa tenemos que invertir numéricamente una integral, lo cual es absolutamente difícil, ¿ya? De partida, calcular numéricamente es una integral y hacer unas tablas, qué sé yo, es realmente un trabajo muy difícil de hacer de forma precisa o muy computacionalmente caro de hacer de forma precisa. Mientras que esto que está aquí es algo extremadamente sencillo. Si tú me das una serie de uniformes 0,1, yo puedo aplicar este método simplemente haciendo algunas multiplicaciones y divisiones y obtener instancias de una normal, de una distribución normal, ¿ya? También hay otro método para distribuciones normales que se llama Box-Müller, que es incluso más eficiente que esto y es muy, muy simple. Yo creo que el próximo semestre voy a agregar una diapositiva a este PDF sobre ese método. Lo pueden buscar si están interesados, ¿ya? Y básicamente también aparece la variable aleatoria exponencial y aparece la variable aleatoria uniforme y hay que trabajar con coordenadas polares y lo que uno hace en realidad es a partir de una uniforme y una exponencial generar dos variables aleatorias normales independientes, ¿ya? Así que ese es el método Box-Müller, si lo quieren buscar, no entra en el curso, pero lo comento a modo de otra forma incluso más eficiente para generar instancias de variables aleatorias normales. Ok, entonces pequeño respiro aquí. Llegamos al último tema del curso, que es análisis de resultados, y lo voy a pasar muy brevemente, y esto es más a modo de motivación de estos posibles temas, como para tomar un curso de simulación donde ver estas cosas en profundidad. ¿Ok? Así que básicamente hay que diferenciar dos casos, ¿ya? Simulaciones de largo plazo, por ejemplo, una fábrica durante un año, o un puerto durante un año, o cualquier cosa que yo puedo simular por mucho tiempo, ¿ya? Y simulaciones terminales o de corto plazo. ¿Qué pasa si yo quiero simular un día de operación del metro? ¿Ya? El metro cierra a cierta hora, quizás a las 11 de la noche el metro cerró. Por lo tanto, simular un año, realmente estamos simulando muchos días. Ahora, podrían haber condiciones distintas para los días, etc. ¿Ya? Pero aquí lo que nos diferencia es básicamente una simulación que puedo hacer una gran corrida o el caso en que puedo simular 1000 veces un día, por ejemplo, ¿ya? O imagínense, quiero simular solamente la hora pique del banco, ¿ya? O cualquier sistema complejo que quiera, ¿ya? El metro va quedando en la hora punta, una máquina hasta que se vendieron 100 productos, quiero simular algún fenómeno transiente, por ejemplo, ¿ya? Entonces, diferencia. Aquí uno hace muchas simulaciones de un momento particular, si uno quiere, y aquí hace una gran simulación de un sistema que opera en régimen permanente, por decirlo, ¿ya? Opera durante un largo tiempo. Siempre que yo pueda hacer esto, probablemente voy a preferir hacerlo, ¿ya? Pueden haber instancias donde no, pero y ahí aparecen métodos de cómo analizar estos casos, ¿ya? Pero en muchos casos basta con esto de acá, o en muchos casos simplemente no tengo alternativa de simulación de largo plazo y simplemente puedo hacer simulaciones terminales o de corto plazo. Entonces, ¿cuál es la idea? Supongamos que yo quiero estimar, en nuestro ejemplo, disculpen aquí un segundo, voy a volver a nuestros códigos que vimos anteriormente, ¿ya? Nuestro sistema de venta de helados, nuestro puesto de venta de helados. Supongamos que yo quiero estimar, aquí está nuestra descripción del ejercicio de venta de helados, y aquí teníamos el código, ¿ok? Y algunos resultados. Entonces, supongamos que quiero estimar el tiempo promedio de los clientes en el sistema, ¿ya? O la proporción de demanda perdida, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, tiempo promedio de clientes en el sistema. Noten como cada simulación me está dando resultados distintos, ¿ya?
Basta con que ¿qué pasa si yo tengo n réplicas? Si yo tengo n réplicas de la simulación. N, en el fondo, simulaciones, ¿entiende? N corridas de la simulación. ¿Cómo lo hago para obtener un estimador para el tiempo promedio de cliente en el sistema? ¿Cierto? Yo podría decir, mira, esto ya en sí mismo es un estimador, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo tengo más? Yo podría decir, bueno, tengo 3, mejor promediémoslo. Eso va a ser un mejor estimador. Y ahí viene todo el análisis estadístico y construir intervalos de confianza sobre esos estimadores, ¿ya? Entonces, volviendo para acá, si es que yo hice n réplicas independientes, n corridas, ¿ya? Independientes de mi simulación, y obtuve instancias de X, por ejemplo, tiempo promedio de permanencia de clientes en el sistema, X1, X2, Xn, yo puedo hacer un estimador X barra, que es el promedio de los X que obtuve. ¿Okay? Lo interesante es que ahora además podemos sacar varianza del estimador y construir un intervalo de confianza. Entonces este es probablemente el método más común, más fundamental, más simple para analizar resultados de modelos de simulación. ¿Cómo construimos un intervalo de confianza? ¿Ya? Esa es la primera pregunta. Entonces supongamos que tenemos, aquí esta es una diapositiva más genérica sobre estadística, ¿ya? Y vamos a ver al tiro inmediatamente cómo aplicarlo a nuestro caso, ya que podría ser puesto de lado. Entonces, si yo tengo n variables aleatorias I y D normales con mu, con media mu y desviación estándar sigma, ¿ya? Entonces, un estimador para la media de estos x, ¿ya? Para el valor esperado, para el parámetro, mu, es simplemente el promedio de los x, ¿ya? Y además sabemos lo siguiente, sabemos a partir del teorema del límite central que este estimador menos mu dividido por sigma dividido por raíz de n distribuye normal 0,1 cuando n es grande, ¿ya? Lo que nos dice en el fondo el teorema es que en realidad esto que está aquí converge a una normal 0,1 cuando n se va a infinito, ¿ya? Eso en estricto rigor, eso es lo que dice el teorema del límite central. En otras palabras, ¿cómo lo aplicamos? Decimos, bueno, si n es suficientemente grande, esto se comporta como una normal 0,1, ¿ok? Perdón, estoy dando vueltas a las cosas. Para cualquier n, esto que está escrito aquí es rigurosamente cierto, ¿ya? Basta con hacer simplemente un cálculo sencillo y ver de que esto es cierto. Lo que nos dice el teorema del límite central es que incluso si los x no son normales, esto que está aquí converge a una normal 0,1 cuando n tiene infinito, ¿ya? Eso es para decirlo en estricto rigor. Pero a partir de esto que está aquí, uno puede construir un intervalo de confianza a nivel 1 menos alfa, básicamente. 1 menos alfa es la probabilidad de que este mu, que es la medida verdadera, esté en el intervalo, ¿ya? Es esto que está acá. Y esto es un concepto básico de estadística. Y este z de 1 menos alfa medios es básicamente la función de distribución acumulada de una normal entre 0 y 1, evaluado en una probabilidad de 1 menos alfa medio. Entonces, en realidad es la función de distribución acumulada inversa. Y típicamente hay tablas para calcular estos valores, ¿ya? Entonces, a partir de eso, uno puede despejar este mu y obtener este intervalo que está aquí. En otras palabras, si yo tengo estas instancias, ¿ya? De una normal entre 0 y 1, yo puedo calcular un intervalo de confianza para mu con esta expresión que está aquí, ¿ya? Entonces, en otras palabras, un intervalo de confianza con nivel de confianza a nivel de significancia 1 menos alfa, por ejemplo 95%, ¿ya? Lo construimos de esta forma. Yo miro en la tabla cuánto vale este valor y luego simplemente asumiendo que conozco sigma, podemos hacer esto que está aquí y tengo un intervalo de confianza, ¿ya? Entonces, en una simulación terminal yo tengo n réplicas independientes de un modelo, ¿ya? El largo de cada corrida va a quedar determinado por un cierto evento terminal o una cierta condición de tiempo. Las condiciones iniciales obviamente tienen que ser las mismas para todas las corridas, ¿ya? ¿Y qué pasa si yo te digo XJ es el valor del estimador de una cierta medida de desempeño en la corrida número J? Por ejemplo, tiempo promedio de permanencia de los clientes en el sistema, ¿ya?
Los XJ son I y D, porque las réplicas son independientes, y ahí bajo las mismas condiciones. Pero no conocemos su distribución. Queremos un intervalo de confianza para básicamente el valor esperado de estos X. ¿Ok? Entonces, dos métodos para construir intervalos. Método 1, ahora sí tenemos el teorema del central del límite, como les decía. Si los XY son I y D, ¿ya? Entonces esto que está aquí, cuando n va a infinito, ya va a estar cada vez más cerca de una normal 0,1. Entonces, si n es grande, podemos sacar un estimador de la varianza, ¿ya? Y realmente calcular básicamente el intervalo como mostramos anteriormente. ¿Okay? Ahora, una dificultad de esto es que necesitamos que n sea grande para que, uno, este estimador sea adecuado de la varianza, y dos, el teorema del límite central realmente nos sirva. En el fondo, esto esté lo suficientemente cerca de una normal 0,1. Entonces, realmente necesitamos un n grande. Ya, método 2. Método 2 es, en el fondo, aquí hay un supuesto. Si realmente los x se comportan como una normal, entonces, básicamente, a partir de la distribución t de student, podemos construir un intervalo de confianza preciso, ¿ya? Y esto tiene que ver con qué tan buen estimador de la varianza tenemos, de esta forma que está acá. Cuando usábamos el z acá, cuando usamos este z, lo que asumimos es que conocemos sigma de forma exacta, ¿ya? Como en realidad no conocemos sigma de forma exacta, no podemos usar este z de 1 más alfa medio, sino que tenemos que usar la distribución t de student, y esto que está aquí uno lo puede sacar de tablas, ¿ya? Entonces esto de nuevo tiene que ver con la inversa de la acumulada de una distribución t de student. ¿Ok? Entonces, resumidas cuentas, aquí hay un método 1 para calcular intervalos, pero asumimos que n es grande. Si yo no tengo n grande, tengo n pequeño, pero tengo algún buen argumento para decir que los x obtenidos son más o menos normales o distribuyen bastante veces normales, entonces aquí tengo un método para calcular intervalos de confianza. ¿Ya? Entonces, volviendo a nuestro ejemplo de acá, ¿ya? Del heladero. Para el heladero, podríamos, por ejemplo, este tiempo promedio de clientes en el sistema, que era 8.5, 10.35, 8.38, etc. ¿Qué pasa si yo hago 50 de estos? ¿Okay? Pregunta, ¿yo puedo testear si son normales o no? Si se ven más o menos normales, puedo usar el segundo método y quizás no necesito un n tan grande para lograr calcular un intervalo de confianza, ¿ya? Pero si yo digo, no, realmente no son normales, entonces yo necesito un n bastante grande para aplicar el primer método. ¿Okay? Ahora, en este caso es muy probable que estos se comporten más o menos como normales, dado que los tiempos promedios son en sí mismos una suma de variables aleatorias que representan el tiempo de permanencia en el sistema de cada uno de estos clientes, ¿ya? Así que dependiendo del caso, uno puede utilizar un método u otro para calcular estos intervalos de confianza, ¿ya? Volvamos acá, ¿ya? Y aquí hay un pequeño ejemplo que si quieren pueden revisar de cómo se aplica un método para calcular intervalos de confianza, en este caso el segundo método. ¿Okay? Así que esto lo dejo si alguien quiere revisarlo, puede ponerle pausa ahí y ahí. ¿Ok? Ya, y finalmente hay una pequeña discusión aquí sobre el caso en que quiero analizar una corrida de largo plazo. ¿Qué pasa si yo quiero analizar una corrida de largo plazo? ¿Ya? ¿Qué era una corrida de largo plazo? ¿Ya? Nuestro mismo ejemplo del heladero, en realidad, yo no necesito hacer 10 réplicas distintas, ¿ya? O 100 réplicas distintas. Basta con que yo haga una gran simulación muy larga, ¿ya? Entonces ahora el concepto de réplicas pierde sentido, solo tengo una gran corrida, ¿ya? Si yo quiero calcular el tiempo medio de permanencia en el sistema, yo lo único que tengo son las permanencias de miles y miles y miles de clientes que pasaron con mi sistema. Y la dificultad que emerge es que el tiempo que permaneció el sistema, el cliente 1000, está muy correlacionado con el tiempo que pasó en el sistema el cliente 1001. ¿Por qué? Porque si yo llegué a una cola muy larga, entonces probablemente la persona que llegó después que yo, ¿ya? Probablemente también llegó a una cola muy larga.
Si yo llegué a un sistema que estaba vacío, entonces la persona que llegó 3 veces después que yo, probablemente también llegó a un sistema que estaba vacío, ¿ya? Pero ahora emerge un concepto interesante, que es este concepto de batch means, ¿ya? Batch means para simulaciones de largo plazo. Lo siguiente, entonces, si yo, de alguna forma, si yo esperé mucho tiempo en el sistema, es muy probable que la persona que llegó inmediatamente después que yo, también esperó mucho tiempo en el sistema. Yo y las personas cercanas a mí en posición de llegada al sistema, estamos muy correlacionados, ¿ya? Pero estoy yo muy correlacionado, mi tiempo de permanencia en el sistema, con una persona que llegó 100 personas después que yo, ¿ya? Si yo soy la 50ª persona y miramos a la 300ª persona, ¿está muy correlacionado a ese tiempo? Probablemente no, ¿ya? Y de hecho, no. Entonces, ¿cómo hacemos uso de esta observación para obtener un análisis de resultados y poder, por ejemplo, poder obtener un intervalo de confianza para el tiempo medio de permanencia del sistema cuando el sistema opera en régimen de largo plazo? ¿Ok? Entonces, básicamente estos I, si yo pienso que el I sub I es el tiempo de permanencia en el sistema de la iésima persona, del iésimo cliente, entonces los I están muy correlacionados, ¿ya? Pero luego, si yo tomo un promedio de, no sé, 50 IES y comparo eso contra el promedio de los siguientes 50 IES, esos realmente no son independientes, ¿ya? Pero se comportan casi como si fueran independientes. Están muy poco correlacionados. Entonces podemos hacer uso de esta observación, ¿ya? Entonces la idea es hacer means, hacer promedios para batches, para grupos. Ya este es el primer batch, segundo batch, tercer batch, cuarto batch. Entonces vamos a ganar las primeras 50 personas en pasar por el sistema, ese es un batch. Las siguientes 50 personas en pasar por el sistema, ese es un batch. Las siguientes 50 personas en pasar por el sistema, ese es un batch. Entonces si yo tengo 1000 personas que pasaron por el sistema, quizás tengo 20 batches de 50 personas. Y para cada uno de esos batches yo puedo calcular un promedio y usar eso inteligentemente para construir un intervalo de confianza para el tiempo medio de permanencia en el sistema en el largo plazo. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente forma, ¿ya? Particionamos las mediciones en batches, ¿ya? En grupos que van a ser aproximadamente independientes entre sí, ¿ya? Entonces necesitamos que los I sean estacionarios en covarianza. En otras palabras, que la esperanza del I sub I es un cierto número fijo, ¿ya? La varianza de los I sub I también, y la covarianza entre los I sub I y el I sub J más I depende solo de J, ¿ya? Depende de qué tan lejos está. Y lo que va a pasar es que a medida que J crezca, esta covarianza va a ser cada vez más pequeña, ¿ya? Entonces es la relación entre el I-décimo cliente y el I más J-décimo cliente. El tiempo medio de permanencia del sistema, por decir un ejemplo. Entonces, agrupamos estos I. Si yo tengo N datos, si yo tengo M datos, decimos que van a haber N grupos, cada uno de tamaño L. Entonces, cada batch tiene un tamaño L. Luego, IJ barra L es simplemente la media del grupo L. Y I barra es la media de las medias, que en el fondo es lo mismo que la media de todos, ¿ya? Entonces, y los IJ barra L son la clave, ¿ya? Ahora viene algo muy interesante. Los IJ barra L para distintos J son independientes, como supuesto, y además, como supuesto, son normales. ¿Por qué? De nuevo, esto es un supuesto, ¿ya? Pero ¿por qué van a ser muy cercanos a normales? Porque son la suma de muchas variables aleatorias. Por más que tengan correlación, si yo sumo suficientes variables aleatorias, ¿ya? Van a tender a comportarse esta suma, este promedio, como, dado que tiene esta estructura de correlación, como estos promedios van a tener a comportarse como normales. Eso significa, si ahora yo tengo estos I barra son I de normales, bueno, puedo aplicar el intervalo de confianza que vimos antes. Con lo cual, básicamente, puedo obtener un intervalo de confianza para este V, que es el tiempo medio de permanencia en el sistema en régimen permanente. ¿Ok? Entonces, hay varias cosas aquí, ¿ya? Primero, necesitamos que el proceso sea estacionario en covarianza, o sea, esto se va a obtener cuando haya un régimen estable o algo así. Para el caso de los helados que vimos antes, se cumple de todas maneras, ¿ya? Luego, si L no es grande, estos I barra JL no van a ser normales,
Y además, si L no es grande, estos if barra JL van a ser correlacionados. Entonces, el método se basa en que estos batches sean lo suficientemente grandes. Básicamente esa es la principal cosa. ¿Ya? Quizás no necesito tantos batches, quizás con 30 batches basta, pero necesito que sean lo suficientemente grandes para que el promedio de un batch sea más o menos independiente del promedio de otro batch y que además cada batch sea normal. Y en el fondo estemos cerca de cumplir con estos supuestos que están aquí. Y esa es la idea. Yo sé que aquí lo vi muy de pasada, solamente quería discutir la idea del método batch means, y este es un método muy importante en simulación para analizar resultados de corridas de simulación en largo plazo. Así que con eso llegamos a la última diapositiva de nuestro curso. Fue realmente un gusto realizar este curso. Espero que hayan aprendido harto sobre conceptos de probabilidades y modelación estocástica en general. Y los dejo invitados a tomar cursos más avanzados para aquellos que estén interesados. Así que simplemente aquí un repaso de nuestras diapositivas y con esto cierro la clase. Muchas gracias a todos por su atención.